Hola, muy buen día, tardes, noches, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a Palabras de Vida. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Buenas noches desde aquí, desde Tuluá, Valle del Cauca, en Colombia. Un abrazo fraterno para todos aquellos que siguen el canal Palabras de Vida y que mi esposo y yo estamos siempre los miércoles con esas palabras de vida, de edificación y en este caso pues los conflictos matrimoniales. Así es, hace 8 días tuvimos la oportunidad de comenzar a ver todo lo que tiene que ver con este tema de los conflictos matrimoniales y decíamos pues que todos en algún momento presentamos estos problemas, pero la ventaja es cómo poder salir adelante en medio de estas dificultades y podemos ver cómo a través de la palabra de vida, la palabra de Dios, nos ayuda bastante precisamente a cómo salir adelante y sacar el mejor provecho en medio de esta situación que resulta ser difícil para nuestras vidas. Por eso hablábamos también como algo tan deteriorado como es la comunicación y en medio de esa comunicación se presentan desacuerdos, porque no siempre yo a todo le puedo decir a mi pareja que sí, pero la clave es cómo afrontamos esos desacuerdos. Y lo primero que veíamos hace 8 días es cómo mantener la calma, es algo fundamental. Y bíblicamente veíamos cómo podíamos hacerlo. Y si no has visto el video, te invitamos a que en nuestras redes sociales puedas ir a apreciar el video de la semana anterior. Y hoy también tenemos un tema muy especial que tiene que ver con ese tema precisamente de los conflictos matrimoniales. Bueno, entonces la segunda parte es cómo abordar un conflicto, pero a la vez uno por uno, ¿cierto? Porque hay momentos en las etapas matrimoniales que todo se levanta. O sea, hay asuntos que resolver en cada área de nuestras vidas. Es como si se levantara y lloviera, tronara, relampagueara, hubiese nieve, tormenta, o sea, todas Se las, junta todo. todas las áreas se juntan. Y en muchas ocasiones, pues todo nos confunde, ¿cierto? Porque todo es prioridad. Entonces los asuntos con el esposo, los laborales, con los hijos, los financieros, la salud, todo tiene pues obviamente una urgencia y es como si todo fuera apremiante y esto hace que entremos en un conflicto, ¿cierto? Partimos siempre de la buena intención de querer solucionar, de querer a estos problemas en un momento dado o estos conflictos, querer darles una pronta solución. Partimos siempre de que hay algo bueno, pero hoy lo que vamos a ver, lo que no es sano, es en un momento dado verlos todos, sino un conflicto a la vez. Claro, porque es que como todo se prioriza, Ujú. como todo es urgente, porque hay cosas que pagar, compromisos financieros, algún problema de salud, claro, todo esto, Problemas con los hijos. claro, todas las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de vida hoy nos va a enseñar? Consejos prácticos para llevar a cabo. Porque cuando abordamos todo, de una vez y queremos solucionar todo porque eso es lo que queremos, ¿no? Darle solución a todo. Pues, ¿en qué termina nuestra relación de pronto? ¿Enojados? ¿Qué más? ¿Agotados? No se llega a ningún acuerdo, cada uno por su lado y seguramente se termina en una pelea. En conflictos, en pelea, terminamos cansados, agobiados, afligidos, bueno, tantas cosas. Entonces, cuando por diferentes razones nos dejamos acumular problemas, vienen las tensiones, los asuntos, entonces hay que tomar como una posición en que vamos a abordar uno por uno. Ujú. En que vamos a decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va con nuestros hijos, a ver qué pasa, hay que hablar con ellos, vamos a ver qué es más prioritario en la parte de las finanzas, qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, la palabra de vida hoy nos enseña y nos aconseja cómo debemos abordar los conflictos, pero con calma. Por eso hablábamos hace 8 días que todo fuera con calma. Se nos pueden presentar diferentes situaciones que provocan que entremos en discusiones, en conflictos, en tensiones. Vamos a nombrar algunos aquí, pero pues
muchísimos más nos harían falta, ¿cierto? Por ejemplo, amor, la pérdida del trabajo. Y esto es algo tan impresionante como se está viviendo los matrimonios ahora, las parejas, las familias, ¿cierto? De pronto hay una estabilidad económica, pero hay cierre de empresas, hay inversiones mal hechas, bueno, la economía empieza a sufrir, ¿ciertos? Recién lo acabamos de ver con el COVID, de cuántas personas nos vimos afectados laboralmente, que había una estabilidad y de un momento a otro muchas personas tuvimos que salir de las empresas. Claro. Lo que tú estás diciendo es algo que puede ocasionar en los matrimonios una inestabilidad porque había cierta estabilidad económica y esta pérdida de trabajo afecta a cualquiera de los dos. Pero amor, ¿qué me dices cuando de pronto son los dos los que pierden el trabajo? Claro, y esto es muy tremendo porque nosotros ya lo vivimos en el año 2011 tal vez, donde siempre habíamos trabajado en empresas, estábamos muy activos laboralmente y de un momento a otro nos vimos en la sala de nuestra casa los dos sin trabajo. Y esto provoca conflicto, esto desestabiliza la familia. Pero ahora digamos que sea otro tipo otro que genere inestabilidad, la pérdida de un ser amado, ¿cierto? Puede ser alguno de nuestros padres, el cónyuge, algún hijo, una familia. Esto desestabiliza porque vienen obviamente las emociones, obviamente viene el luto, la tristeza, ¿cierto? Y en alguna forma pues nos puede tocar una pérdida de un ser querido. Pero puede ser que sea que tengamos que tomar una decisión, ¿cierto? Como por ejemplo cambiarnos de ciudad, que también lo hicimos hacia el año 2009, ¿cierto? Pero pues gracias a Dios esto no nos generó ningún conflicto, pero sí nos desestabilizó la familia porque pues mis hijos y yo quedamos en la ciudad de Bogotá y mi esposo se vino por el Valle del Cauca. Entonces hubo cierto ahí como generó pues desestabilizó la familia. Pero puede ser que tengamos que cambiar de casa o puede ser que tengamos que cambiar de país inclusive, ¿no? Sí, claro. Entonces todo esto hay que tomar una decisión y es urgente, mira, entonces todo esto provoca como desestabilización. Pero también puede ser que haya un evento que nos toque el bolsillo. Como por ejemplo, vienen los grados ahora en diciembre, alguien se casa, hay una eventualidad, hay una fecha, unos 50 años de nuestros padres, entonces eso también financieramente, bueno, ¿qué hacemos? Porque hay prioridades para pagar, hay cuotas, bancos, bueno, tantas cosas. Entonces, todas estas cositas van generando como, allí como un afán, ¿cierto? Pero también puede ser un asunto que no hayamos resuelto del pasado, ¿sí? Puede ser un conflicto familiar con alguna persona de nuestra familia, puede ser una deuda que no hayamos cancelado y que por allá resultó, ¿cierto? La letra, el cheque, bueno, no sé. Puede ser algo del pasado que pueda generar cualquier tipo de conflicto. Por eso se hace como tan especial el tema, porque es como, bueno, se levanta todas las áreas, todas son importantes. Entonces ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Bien, pero antes de ver lo que dice la palabra de Dios, es importante entender que lo que decía mi esposa, todos estos temas de una forma u otra son como espinosos, son temas difíciles a veces de tocar. Entonces resulta complicado cuando hablamos de estos temas porque unos pueden ser antiguos o otros pueden ser recientes. Entonces son temas como calientes. Y aquí algo básico es la prudencia, ser muy prudentes cuando se va a hablar. Entonces aquí es necesario saber buscar el momento y el lugar adecuado. Si usted sabe que su pareja es temperamental, que su pareja está muy ocupada, no propicie ese momento en el que sabe que no le va a prestar atención o que de pronto tiene muchas cosas por encima. Hace 8 días aprendíamos a mantener la calma. Ahora nos corresponde a abordar un conflicto a la vez. Y para eso entonces es también importante y necesario crear un ambiente y decir claramente que existe un problema que se quiere solucionar. Aquí es básico entonces generar el ambiente adecuado, el ambiente propicio y ser específico sobre lo que se quiere solucionar. Escuchemos bien, un
uno, hemos hecho énfasis en eso, no soltemos todo el viajado de problemas porque no vamos a llegar a ningún acuerdo o no se va a llegar a nada bueno. Otra recomendación es comenzar diciendo, demostrando o haciendo algo positivo. Esto digamos que en cierta forma va a abonar el terreno y no necesariamente llegar a tratar de solucionar el conflicto directamente con algo negativo, sino podemos decirle, mira, yo reconozco la labor que tú haces tan esforzada en la casa, yo reconozco tu entrega, pero creo que es necesario que abordemos este tema porque sobre eso estamos teniendo diferencias. Perdón, amor, la actitud que tengamos para mejorar el ambiente es importantísimo. Porque eso hace como que esa tensión que se forma, pues se relaje, ¿cierto? Pero pues si andamos con mala cara, tal vez gritando, tal vez esquivando la situación, o tal vez no queremos que nadie nos hable, o evadiendo, pues se hace muy, muy difícil tratar de solucionar, ¿cierto? Y esto no es ajeno a todos, nos pasa, es en la cotidianidad que nos pasa a todos. Cuando hay esas tensiones en el hogar, a veces y muchas veces, digo yo, amor, no sabemos cómo enfrentarlas. Total. Muchos errores cometemos porque no sabemos cómo abordar y de pronto nos alejamos, nos agobiamos, nos metemos allí. Los hombres suelen meterse en la cajita de la nada, ¿no? Que próximamente o en algún momento hablaremos de eso, pero es algo característico en ellos. De pronto nosotros hablamos y contamos y decimos y lloramos, pero es por la forma, ¿cierto? De asumir los conflictos. Entonces yo creo, amor, que hace parte como de distensionar un poco el ambiente, la actitud que tengamos. Algo clave, antes de ver la palabra de vida de hoy, algo clave es también ser concreto en lo que se quiere decir. ¿Qué es lo que no gusta y por qué eso específicamente nos está preocupando? Y cuando habla de ser concreto es que si vamos a hablar de ese tema, hablemos de ese tema y seamos concretos. No demos alargue porque muchas veces empezamos a dar alargue, empezamos a recordar una situación y la otra y empezamos a alargar. Entonces eso no traería ningún provecho. Y ahí sí ya en conjunto debemos esforzarnos y dar alternativas para generar soluciones. Porque este no es un problema de uno, siempre va a ser un problema que incluye a los dos. Por eso entonces en cualquiera de las circunstancias que ya mi esposa mencionó, es importante entonces entender qué es lo que nos dice la preciosa palabra de Dios hoy. Y lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es solo un versículo, pero es muy apropiado para lo que estamos viendo. En otra versión dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es tremendo como la palabra nos habla. Y finalmente en esta versión dice, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propias afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, si nosotros no sabemos manejar un conflicto a la vez, sabemos que cada día tiene su propio afán, que cada día tiene ya sus problemas, que los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, entonces sepamos manejar esto de una manera sabia, porque el afán y la ansiedad son dos grandes problemas de este tiempo. Sí. Y de este siglo. Y si a eso le sumamos el tema del día, pues realmente no vamos a avanzar como queremos. Y es donde debemos aprender a vivir un asunto a la vez, un día a la vez, cada problema, cada conflicto. Y abordar un conflicto a la vez tiene que ver con saber esperar en Dios. Esto sí es absolutamente clave. Usted y yo debemos saber descansar y esperar en Dios, porque ahora como mi esposa lo va a explicar, si lo hacemos en nuestras fuerzas no va a ser posible. Y sabemos que esperar no es fácil. Esperar requiere de un proceso de madurar, de muchas veces callar, de muchas veces eso que usted quiere sacar y decir de una manera temperamental, es saber tenerlo allí.
Y saber abordar un conflicto a la vez es entender que el día de mañana ya trae sus propias preocupaciones. Es saber descansar en Dios y descansar en sus promesas. No podemos olvidarnos lo que Dios nos ha prometido. Y sobre esas palabras, sobre esas promesas también descansar. En que mi relación de pareja estará bien, en que nuestra economía estará mejor, en que nuestros hijos nuevamente estarán de la forma en que Dios quiere que esté y que nosotros deseamos que estén. Y saber abordar un conflicto a la vez es no angustiarme, porque eso también es clave. Cuando veo que los asuntos sin resolver no avanzan al ritmo que quizás yo quiero, entonces empiezo a angustiarme, empiezo a mirar otras alternativas que muy seguramente no van a ser las mejores. Es algo que debemos aprender. Esto nosotros no lo estamos diciendo acá porque no lo hayamos vivido, lo hemos vivido. Muchos errores hemos cometido, ¿cierto? No sabemos esperar. A veces leemos la palabra, inclusive nos pasa a la mayoría de los creyentes. Leemos la palabra, la entendemos, la razonamos, la meditamos, pero a la hora de la práctica nos rajamos. Por eso es tan importante que la palabra que aprendamos, la entremos o como que la metamos, como que la interioricemos a tal punto, pero de las entrañas, del corazón. Porque allí no será robada. De pronto la mente sí, porque razonamos, porque pensamos, porque creemos. Pero cuando es allí sellada en el corazón, jamás se nos va a olvidar. Y la podremos poner en práctica. ¿Cómo es esto? Esperemos en el Señor. Tranquilo, cada día trae su afán. Mañana solucionaré el pago. Pasado mañana miraré cómo hago con el asunto laboral. Después miraré la salud, la tengo que hacer, ¿cierto? Entonces cada día. Y otra preciosa palabra del Señor está en Primera de Pedro 5:7. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es en la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente, para que la tengamos un poco más clara, dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué tremenda palabra de vida, qué tremendo consejo Dios nos está dando hoy para esos conflictos que se levantan, que uno no sabe qué hacer, que genera tensión, amargura, tristeza, angustia. Bueno, todo esto, pero aquí el Señor nos dice: pongan todo. Pareciera que tuviéramos muchos frentes, pareciera que todos fueran muy importantes, y lo que hacen es confundirnos a la hora de priorizar y de solucionar. Entonces, en nuestro propio razonamiento, como lo decía mi esposo, podremos tener equivocaciones, ¿cierto? Porque ante una deuda, un compromiso financiero, si no tenemos tranquilidad, paz, abordamos esto, podemos ir a endeudarnos peor, a pedir prestado, ¿cierto? A hacer la deuda más grande, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos equivocamos. En nuestra propia sabiduría, con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr porque es difícil, y se los decimos porque lo hemos vivido, es difícil. Solamente en nuestra propia inteligencia, no es que yo me la sé, yo creo, tampoco, ¿cierto, amor? Tampoco. No funciona, lo hemos vivido y nos hemos equivocado. Por eso la palabra de vida para nosotros es tan especial, porque hemos entendido que cuando lo logramos, como dice la palabra, leer, meditar, interiorizar, pero sellar en el corazón, es más fácil solucionar las cosas. Dice ahora: por esta razón la palabra de vida nos da un consejo. ¿Cuál consejo es? Es echar, arrojar, soltar, dejar, volcar, poner, todos estos sinónimos que nos da el diccionario, para colocar todo esto en manos de Dios. ¿Qué debemos echar, poner, volcar en manos de Dios? ¿Qué dice la palabra de vida? Todas las preocupaciones
todas las cargas, todas las ansiedades. Un muy sabio consejo, ¿no? Claro, porque cuando a veces, ¿qué pasa? Yo le doy las preocupaciones a mi esposo, le traigo el problema, mire el hijo, mire la situación, mire el pago. Entonces yo lo que estoy haciendo es, o él a mí, ¿cierto? Pero si los dos nos ponemos de acuerdo y le ponemos en manos de Dios, Señor, nosotros no sabemos, nosotros no podemos, no hay de dónde, ¿cómo le vamos a hacer? Danos la inteligencia, danos la sabiduría, danos la salida. Yo creo que Dios lo hace, porque es la promesa que Dios trae en este momento, en esta palabra de vida. ¿Cuál es la razón de poner todas estas cargas y preocupaciones en manos de Dios? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la promesa? Pues aquí no lo está diciendo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Porque Él sabe qué necesitamos. Así es. Él sabe. Pues nosotros tenemos que ponérselo en sus manos. Porque Él sabe qué necesitamos como familia. Porque Él sabe lo que necesitan nuestros hijos. Qué necesitamos para avanzar. Qué necesitamos para cumplir los sueños. Qué necesitamos para cumplir el ministerio, el que tengas tú, ¿sí? En casa o por fuera de casa. Entonces, Él conoce todo. Por eso cada día trae su propio afán. Y con la sabiduría y la inteligencia que nos da el Señor, podremos hacer. Y así con toda seguridad, yo sé, porque también lo hemos vivido, que el Espíritu Santo trae la solución. Amén. Y lo primero que trae, ¿sabe qué es? Paz a nuestros corazones. Eso es lo primero que debe traer. Paz, tranquilidad, amor, confianza, fe en la promesa y en la palabra. Todo esto generado desde adentro, desde el corazón, para enfrentar los conflictos. Así es, amadas parejas, todos que nos están viendo, abordar un conflicto a la vez. Hay sabiduría en esto. Y hay sabiduría en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Abordar un conflicto a la vez también es ser prudentes y entendidos y poner por obra la preciosa palabra de vida cuando nos recuerda en el Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les digo todo esto para que encuentre paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y qué propicio es este versículo, entendiendo que para enfrentar las situaciones críticas debemos poner por obra precisamente esta palabra de Dios, confiar. Aquí la palabra clave es confiar. Confianza. Y unidad con el Espíritu Santo. Unidad con Dios, unidad en que podemos ser uno solos. Y al tener esa seguridad en las tribulaciones, en los múltiples asuntos que podemos tener, en los múltiples problemas, sabemos que Dios ya tiene la solución. Nosotros nos quedamos cortos en entender que Dios ya tiene solución, porque Él venció todo. Él tiene el poder y tiene la capacidad para darnos la solución que usted y yo no tenemos, en lo cual nos quedamos cortos. Y algo que me llama la atención aquí es que solo Él nos puede dar paz. Es el único que nos puede dar paz en medio de la dificultad, en medio de lo que estemos viviendo como pareja. Aquellas familias que quizás en este momento piensan que sus problemas son tantos o son tan repetitivos, queremos decirles de parte de Dios que sí hay una solución, que sí hay una esperanza, que sí hay una respuesta de parte de Dios. No hay problema más grande que Dios no pueda solucionar. No hay dificultad más grande que el mismo Dios. Dios viene con su sabiduría, con su amor para darnos consejo, para darnos instrucción y para que a través de su Santo y Precioso Espíritu nos dé la capacidad de poder salir adelante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esta paz de la cual está hablando es muy bonito porque cuando usted mira el lenguaje original dice que es juntar y es como atar como un todo. ¿Para qué? Para que haya una integridad con todas las partes esenciales unidas. ¿Eso qué quiere decir? Que la paz que viene de Dios, que la paz que Él nos da es absolutamente integral en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Es el regalo de Dios a través de la integridad que da para que usted y yo podamos descansar
y confiar en Él. Porque lo contrario entonces es la tribulación, que es esa presión, es algo que usted se siente limitado, es algo en lo cual usted siente esa presión interna que hace que nos sintamos encerrados o restringidos, sin opciones. Así es que sabemos que en el mundo tendréis tribulación, tendremos tribulaciones, tenemos dificultades, tenemos estos conflictos por solucionar, pero Dios nos llama a que en Él tengamos paz, tengamos esa capacidad de tener esa integridad de una paz en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, descansados en Dios, teniendo la capacidad de entender que sí se puede hablar un conflicto a la vez, superarnos en las relaciones de pareja. Aquellas familias que quizás en este momento estén pasando por dificultades, que realmente estén contemplando el divorcio como una opción, vayan delante de la presencia de Dios, busquen al Espíritu Santo para que les dé sabiduría y que puedan tener la capacidad de sentarse como pareja, hablar, abrir su corazón y poder buscar la mejor solución de la mano de Dios. Así es, bueno, esta ha sido la palabra o las palabras de vida para enfrentar esos conflictos y abordarlos uno por uno. Y vamos a orar en estos minuticos que nos faltan para terminar. Vamos a orar la palabra. Amén. Vamos a orar la palabra. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas palabras, Señor, consejos, Padre amado. Gracias porque yo sé que esta palabra, Señor, va a llegar y va a trascender límites, que tú, Espíritu Santo, la vas a llevar a quien la necesite. En estos momentos donde se levantan tantos y estamos viviendo tantos problemas, Señor, financieros, económicos, de salud, familiares, laborales, Señor. Hoy pareciera que el mundo está en caos, pero tú nos traes una palabra, un consejo, Señor, y dices, echen todo, vuelquen, pongan todo en manos del Señor, que Él sabe y Él tiene cuidado de todos. Por eso esta palabra, Señor, yo la declaro y la profetizo para quien la esté escuchando. Hago una declaración de la palabra donde pone en manos de Dios todo lo que estés viviendo. Amén. Todo lo que estés viviendo. Y nosotros mismos, mi esposo y yo, ponemos en manos de Dios toda situación, porque Él conoce, Él entiende y Él nos dará sabiduría y entendimiento para enfrentar toda situación y nos dará la salida, porque Él cuida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestro ministerio. Bendecimos tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este tiempo tan especial. Siempre hay esperanza y siempre hay respuesta en las manos de Dios. Amén. Muchas gracias por ser parte de Palabras de Vida. No se quede con esta bendición, compártala a alguien más para que hable a su vida y a su corazón. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Bendiciones, abracito fraterno.